Hola, buenas noches, yo soy Beto Ortiz, aquí comienza Beto a Saber, el programa que nadie ve, y hoy viernes terminamos la semana con un destape realmente indignante. Algunos han dicho en las redes sociales qué pasa, que Claudia Toro no aparece todos los días, ¿no? Ha habido días en los que sus reportajes tan esperados no han estado en pantalla. Porque Claudia Toro ha estado investigando en Arequipa el pasado rojo del presidente del Jurado Nacional de Elecciones. El doctor Jorge Luis Salas Arenas, presidente del máximo tribunal electoral, tiene un pasado comunista que todos en Arequipa conocen, pero que han tratado de barajar y solapear para que esta elección parezca una elección imparcial. Pero no lo es. Esta elección está en manos de un juez comunista, es decir, de un árbitro que está de un lado, que está totalmente sesgado, de un árbitro de una elección que va a decidir los destinos de este país, pero que tiene su corazoncito colorado. Porque no solamente ha sido un militante de Patria Roja, Jorge Luis Salas Arenas no solamente viene de las canteras marxistas, leninistas, maoístas de Patria Roja, sino que también ha sido un entusiasta defensor de terroristas de Sendero Luminoso en los años de peor violencia en este país. Ese señor es quien maneja el ente electoral. Ese señor va a ser el gran juez de la elección del 6 de junio. ¿Qué les parece? Claudia Toro con el reportaje. Jorge Luis Salas Arenas defendió a procesados por terrorismo y usted lo denunció. Sí, yo lo denuncié. Era un marxista-leninista, como yo era un activista priista, él era un activista comunista. Tú has defendido terroristas y tú eres terrorista. Han pasado 12 días desde el último debate en Chota entre Keiko Fujimori y Pedro Castillo. Un encuentro político que lo arrastró hasta su propia caída libre. En menos de una semana bajó 7 puntos y la tendencia de Perú Libre es seguir cayendo en intención de voto a nivel nacional. Su propio discurso lo llevó hasta aquí, del 41 al 34%. Entonces, el plan era evitar que saliera a debatir para no poner en evidencia que el ideario de Vladimir Cerrón lo llevaría al fracaso y, mientras tanto, confeccionar con vizcarristas y humanistas el llamado Plan 200. Yo espero que el señor Pedro Castillo, ya que él fue el de la idea de debatir en las afueras del penal Santa Mónica, que mañana se presente, mañana a las 3 de la tarde. Esta noche en Beto a Saber, el cuestionado papel del Jurado Nacional de Elecciones en esta campaña electoral. Una contienda que favoreció a políticos corruptos y excluyó a partidos opositores. En exclusiva, el pasado político del presidente del máximo ente electoral, el arequipeño Jorge Luis Salas Arenas, quien perteneció a los grupos más radicales de la Universidad Católica Santa María, en medio de los sangrientos crímenes de Sendero Luminoso en el sur del país. El Jurado Nacional de Elecciones no tiene facultad coercitiva para exigir su presencia, pero los exhorta a ambos a que a través de sus personeros se pongan de acuerdo para poder intercambiar conceptos y criterios y poderlos debatir. 4 debates que debían realizarse, Perú Libre ha conseguido que Castillo solo participe en uno, que será el próximo domingo 30 de mayo. ¿Por qué el Jurado Nacional de Elecciones se dio tan mansamente ante la negativa de debatir de Castillo y aceptó las condiciones de Perú Libre en silencio? ¿Por qué no hizo pública la información de las idas y vueltas del partido de Lápiz, quienes finalmente consiguieron que su líder se escondiera por 17 días? En aras de la transparencia, el doctor Jorge Rodríguez Vélez, miembro del Pleno del Jurado, sostiene que uno de los dos partidos no quería debatir, burlándose así del pueblo peruano en plena segunda vuelta. Que no se ponen de acuerdo, creo, porque una organización quería 4 y la otra organización inicialmente parece no quería nada. No, esa información la puede brindar la directora de Educación porque ella es la que ha estado ahí.
El magistrado afirma que su voto a favor de Martín Vizcarra, a quien lo dejaron seguir en carrera, pese a no haber declarado sus acciones, fue en aras de la participación electoral. El voto puede ser cuestionado, puede ser evaluado, criticado, etcétera. Así nos hagan leña, nos incendien, etcétera, porque esa es nuestra obligación, impartir justicia electoral. El caso de Perú Nación, el caso de la Cámara, en todos ellos, mi posición ha sido en pro de la participación política. Pero hay otros integrantes, como el señor Salas Arenas, con voto dirimente, que votó a favor de la exclusión de unos y de la inclusión de otros. Ya le tendría que preguntar a él. Precisamente, el presidente del jurado, Jorge Luis Salas Arenas, fue cuestionado por haber caído en un grave conflicto de intereses, pues su hermano, Héctor Benjamín Salas Arenas, fue favorecido por el entonces gobernador Martín Vizcarra con una resolución que lo limpiaba de un proceso en la Dirección de Salud de Moquegua. Exclusión a partidos de oposición como el APRA, la Lista Lima del PPC y Perú Nación, limpiándoles la cancha, evidenciaría un favoritismo. El Jurado Nacional de Elecciones es el ente que administra justicia en materia electoral. Y lamentablemente, durante el desarrollo de este proceso electoral, hemos visto que no se ha medido con la misma vara a todos. Jorge Luis Salas Arenas fue presidente de la Corte Superior de Justicia de Arequipa hasta el año 2011. En el 2018 fue designado presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema. Hoy, en medio de la segunda vuelta electoral, abogados y políticos de Arequipa recuerdan su militancia en partidos de izquierda radical de la línea maoísta-leninista. Afirman que Salas Arenas, estudiante de Derecho en la Universidad Católica Santa María de Arequipa, era uno de los elegidos del Frente Estudiantil Revolucionario FER Pequinés, una cuna estudiantil de muchos dirigentes que luego militaron en Sendero Luminoso en la década de los 80. El presidente del Jurado Nacional de Elecciones, el doctor Salas Arenas, haciendo uso de su voto dirimente, que es doble, excluyó al partido aprista, y eso tiene una razón. Había que dejarle la cancha abierta al comunismo, y lo ha logrado porque él tiene sus bases en el marxismo, porque él fue comunista en la universidad. ¿Hay un plan detrás? Creo que sí, vinculado al Foro de Sao Paulo, al Foro de Puebla. En el caso del doctor Jorge Luis Salas Arenas, yo me acuerdo de sus épocas de estudiante, y él era dirigente estudiantil de los grupos de izquierda. Entonces, obviamente tenía una tendencia política. Su corazoncito rojo, sin lugar a dudas. En los años 80 en Arequipa, la ideología comunista, maoísta, leninista era impartida por el genocida Abimael Guzmán Reynoso, un arequipeño que dirigía a los grupos de estudiantes en la Universidad Nacional San Agustín, la cual había sido tomada por la cúpula terrorista. Otro grupo se mantenía en la Católica de Arequipa. Jorge Luis Salas Arenas defendió a procesados por terrorismo y usted lo denunció. Sí, yo lo denuncié. Y me gustaría que me confronten. Yo le diría, ¿acaso no es cierto que tú has defendido a los terroristas? Tú has defendido terroristas y tú eres terrorista. Te lo digo. No con las armas, pero sí con las palabras. El abogado José Linares Cornejo sostiene que el hoy presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Salas Arenas, defendió como abogado a procesados por terrorismo y que fue contratado a través de la Comisión Episcopal de Acción Social CEAS, organismo de la Conferencia Episcopal Peruana. Yo lo denuncié al arzobispado. Ahí sí, el arzobispado también tiene sus documentos, donde solicitaba que me expliquen por qué es que el arzobispado se preocupaba por tener como abogado a Jorge Luis Salas Arenas para que defienda a los terroristas. Yo tengo ahí la contestación, me dice, nosotros lo hacemos por el amor a Dios, a la patria. Mentira, pues. El arzobispado lo contrataba a Salas Arenas para que los defienda a los terroristas. ¿Cree usted que el doctor Salas Arenas actuó de manera política en el Jurado Nacional de Elecciones? Yo sí creo que actuó políticamente. Yo pertenezco a la generación en la que él estuvo en la universidad. ¿Cómo era en la universidad? Yo estudié en San Agustín, él estudió en la Católica Santa María. Era un marxista-leninista, pero era un activista. Como yo era un activista aprista, él era un activista comunista. En esta manifestación del 3 de abril del 2008 del Tercer Juzgado Penal de Arequipa, a donde acudió tras ser denunciado, Salas sostiene: fui contratado como abogado por CEAS para atender las causas de los injustamente procesados por el delito de terrorismo. Dice que nunca ha profesado la ideología de Sendero Luminoso.
La violencia desatada en Arequipa por la cúpula terrorista acabó con la vida de autoridades como el alcalde Raúl Cárcamo Granda, quien fue obligado a arrodillarse para recibir un balazo en la nuca de manos de un niño de 9 años. El mismo grupo de asesinos que en Arequipa también volaron en 1000 pedazos al jefe de la Dirección contra el Terrorismo, Lino Mendoza Bedoya. Entonces nos preguntamos, ¿acaso un marxista-leninista maoísta puede continuar presidiendo el máximo ente electoral? ¿Puede Salas Arenas ser el gran árbitro de estas elecciones generales en la que está en juego el rumbo del país y la vida de millones de peruanos en plena pandemia? Los graves cuestionamientos, exclusiones direccionadas y favores políticos a candidatos han puesto en evidencia que Salas Arenas no es ningún garante ni de transparencia ni de democracia. Muy bien, la denuncia que acabamos de ver es sumamente grave porque revela algo que todos sospechábamos, pero de lo que no teníamos todavía información concreta. Y es que, evidentemente, Martín Vizcarra dejó armado todo un andamiaje para que su poder sobreviviera a su cargo. Y entonces este señor, Jorge Luis Salas Arenas, hermano del médico de cabecera de Martín Vizcarra, Héctor Benjamín Salas Arenas, a quien el propio Martín Vizcarra libró de un proceso cuando estaba como presidente en la región Moquegua. Coloca a este sujeto como presidente del máximo ente electoral, sin revisar ningún tipo de antecedentes, sin preocuparse de cuál es la trayectoria democrática de este doctor Salas Arenas, o precisamente lo coloca porque sabe quién es, porque sabe que puede servir a determinados objetivos. Ya está claro que Martín Vizcarra ha metido sus sucias manos en esta elección, no solamente porque ya revelamos que su mujer de confianza, Miriam Morales, ya está siendo la articuladora de campaña de Perú Libre, sino sobre todo porque están tan tranquilos porque tienen al máximo jefe del Jurado Nacional de Elecciones de su lado. Claramente, este es un comunista que va a dirimir la elección, que va a decidir la segunda vuelta. ¿Cómo puede una persona con un pasado de izquierda radical, con un pasado marxista, leninista, maoísta, un defensor de terroristas, estar ahora a cargo del Jurado Nacional de Elecciones? Esto no resiste el menor análisis y, sin embargo, ha sido posible porque Martín Vizcarra lo ha puesto ahí, y lo ha puesto ahí con una función. Entonces, vamos a ver. Aquí hay 2 documentos de septiembre del año 2008. El abogado que denuncia a Salas Arenas por defender terroristas, porque defender terroristas también calificaba como delito, y muchos abogados de terroristas fueron a la cárcel por ello, cuando defendían asesinos, cuando defendían a criminales. Y entonces, José Linares Cornejo, abogado, denuncia a Salas Arenas y dentro de investigación de su caso, envía una carta a la Comisión Episcopal de Acción Social. Esta comisión del episcopado, ¿no?, era parte de la conferencia episcopal, que hacía pues un supuesto trabajo pastoral de derechos humanos en pro de la paz y la justicia, bla, bla, bla. Contrata a Salas Arenas para defender a determinados casos, ¿no? Lo que dice textualmente la respuesta de SEAS es lo siguiente: en conocimiento de la amplia experiencia profesional del doctor Salas Arenas, nuestra institución lo contrata encargándole la defensa de personas pobres y vulneradas en sus derechos, que estaban privadas de su libertad y que no tenían medios económicos para contratar a un abogado particular. No tenemos conocimiento que el doctor Salas Arenas haya patrocinado casos de personas vinculadas a organizaciones subversivas y no creemos que haya sido así. No creemos, o sea, es una opinión subjetiva de la conferencia o de la Comisión Episcopal de Acción Social, ¿no? Y por supuesto reiteran que trabajan por la paz, la armonía y el bien común. Pero luego, en la propia declaración preventiva de Jorge Luis Salas Arenas, en abril del año 2008, no es luego, es antes, es meses antes de esta carta, dicen lo siguiente:
que no conoce de un proceso por asesinato, pero sí recuerda de un homicidio culposo, ¿no? En el que sí defendió a una persona acusada de terrorismo. Dice también que ha sido presidente de la Asociación de Jueces para la Justicia y Democracia, que es una asociación nacional, ¿no? Y dice que la Constitución tiene prohibido preguntar sobre convicciones políticas, ¿no? Pero contesta la pregunta porque es de su interés y que no profesa la ideología de Sendero Luminoso, porque ha sido contratado por la Iglesia, ¿ok? Pero sucede que precisamente los atestados de los casos que ha defendido Salas Arenas se han esfumado, han desaparecido. Claudia Toro ha estado haciendo una investigación durante todos estos días y qué casualidad que los casos que Salas Arenas defendió no están en ningún lado, han desaparecido de todos los archivos. Hablamos específicamente del atestado número 8 de la DIRCOTE. ¿Dónde está? ¿Por qué ha desaparecido? ¿Por qué no podemos saber los nombres de los terroristas que Salas Arenas ha defendido? No se sabe. Se lo tragó la tierra. Nadie da razón. Y bueno, aquí urge una explicación de cuáles han sido exactamente los casos que el hoy presidente del Jurado Nacional de Elecciones ha defendido en las épocas de mayor violencia subversiva. Un sujeto como este no puede ser el máximo juez del Tribunal Electoral del Perú. Y acá creemos que el Congreso de la República, que las demás instituciones van a tener que pronunciarse. Porque no puede ser que se tenga una especie de topo del comunismo decidiendo la elección. Porque, claro, están tan tranquilos, están tan confiados, están todos aliándose, ¿no es verdad? Los vizcarristas, los moraditos, ¿no? Los de Marco Arana, los de Verónica, los ollantistas, los toledistas, y están todos muy confiados. Y qué casualidad que han decidido democráticamente que el debate tenga lugar en Arequipa, en la Arequipa de Salas Arenas, en la Arequipa que tiene, por supuesto, mayor votación el candidato comunista. Aquí hay algo muy extraño y de verdad urge una investigación y urge un pronunciamiento, porque no es casualidad, además, que por primera vez en la historia tengamos un jurado incompleto, al que le faltan integrantes, ¿no? Y que no importa, y todo sigue adelante con inercia y con desidia, porque ya sabemos hacia dónde está esto encaminado. ¿Manejado por quién? ¿Digitado por quién? Por Martín Vizcarra, que ha sido el gran arquitecto de lo que a todas luces parece que ya tiene un resultado decidido de antemano. Esa es la impresión que tenemos quienes hemos revisado los antecedentes de este señor Salas Arenas. Y si no tiene nada que temer, lo invitamos aquí. Que venga aquí y nos cuente quiénes han sido esos subversivos que ha defendido y por qué los ha defendido. Que nos dé los nombres, los casos. Queremos ver los atestados, los expedientes de los casos que defendió. Porque de esto depende la objetividad, la transparencia de la segunda vuelta electoral. Vamos ahora a escuchar el audio que todos han comentado el día de hoy, porque ahora resulta que dentro de esta conjura de todas las izquierdas también está metido, por supuesto, Antauro y sus etnocaceristas. Y lo que ha declarado hoy es escalofriante. Bueno, el audio que se ha hecho público hoy, en el cual él asegura que va a ser el único que va a poder manejar la Fuerza Armada, ¿no? Él va a manejar la Fuerza Armada para evitar un golpe de Estado a lo Pinochet cuando gane su candidato Castillo, gracias a los oficios de Salas Arenas. Escuchemos. Ayuden a analizar y decidir. Lo otro es, puedo regresar al ejército. Ya, mi promoción agarra el comando del ejército en 2021, el próximo año. Entonces ya hay un juicio pendiente de retorno al ejército y ahorita que manejamos el ejecutivo, simplemente el efecto se allana. Hay otro escenario también bonito. Hay que estudiar la experiencia de Allende. Si no se tiene bien controlada la Fuerza Armada, va a seguir un Pinochet. Y de ahí López Aliaga va a estar estimulando eso. La Marina de Guerra está recontra preocupada. Mira, se viene un proceso revolucionario. Se viene un cambio fuertísimo en el Perú. Va a haber una reacción de la Marina de Guerra dentro de la Fuerza Armada. Y la extrema derecha está desesperada, empezando por Torqui. Quieren dar un golpe, de frente van a entrar a dar golpe. El único huevón que puede aguantar ese golpe soy yo.
siempre y cuando me haga cargo de la Fuerza Armada, ¿no? El próximo año entra mi promoción y se pega por 2 años a 3 años a comandar el ejército, ¿ya? Entonces es la promoción de Antauro Humala la que va a ser comando del ejército durante el gobierno de Castillo, por si acaso. Bueno, habría que recordar que este asesino de policías no es exactamente un general, ¿verdad? ¿Cuál es el cargo de Antauro Humala? ¿Cómo es que él piensa que va a manejar las Fuerzas Armadas? ¿Es general de brigada? ¿Es general de división? ¿Cuál es su cargo? ¿Cuál es su grado? ¿Este señor realmente está hablando en serio? Pero claro, si está siendo apañado por Perú Libre, si tanto Cerrón, el dueño, como el ejecutor Castillo están diciendo a voz en cuello que van a indultar a Antauro, pues él se siente empoderado. Y él asegura que va a ser el único que va a impedir un pinochetazo en el Perú. O sea que la izquierda, que va a ganar limpiamente las elecciones gracias a su padrino Salas Arenas, podría ser objeto de un golpe de Estado. Entonces, ¿quién lo puede impedir? El asesino de policías. Fantástico. Esta es la democracia perfecta. Vamos a escuchar a Pedro Castillo prometiendo indultar al asesino de policías. Siendo elegido como presidente de la República, inmediatamente el indulto a nuestro compatriota Antauro Humala, tal como las facultades presidenciales así lo exigen. El caso de Antauro Humala, creo que bajo las facultades presidenciales daríamos el indulto por exceso de carcelería. Bueno, esto ya lo habíamos escuchado, pero en el actual contexto adquiere totalmente otros ribetes y realmente la situación es grave. Lo que estamos viendo es una situación sumamente grave. Nosotros teníamos más notas para comentar, pero ya estamos casi a la mitad del programa y tenemos que dar paso a nuestra entrevistada central, que esta noche será la candidata Keiko Fujimori, que ya se encuentra en nuestros estudios. Buenas noches, Keiko. Buenas noches, Beto. Hacemos una pausa y regresamos con la candidata de Fuerza Popular. No se vayan, es Beto a Saber.